En mi vida anterior, mi hermana mayor se casó con una familia adinerada mientras yo me casé con un chico pobre. Un año después de nuestras bodas, la rica familia de su esposo se declaró en bancarrota y mi marido se convirtió en el hombre más rico del país. Ella regresó a la casa de nuestros padres, armando un escándalo y exigiendo el divorcio. Pero de camino se vio involucrada en un accidente de coche. Cuando volví a abrir los ojos, ambas habíamos regresado al periodo justo antes de nuestros compromisos. Nuestros padres nos pusieron delante a mi hermana Jessica y a mí dos opciones completamente distintas. Una era casarme con Ethan Grant y convertirme en la futura nuera del grupo Grant, viviendo una vida de riqueza y lujo sin fin. La otra era casarme con Mason James, cuyo abuelo había ayudado a nuestro padre muchos años atrás. Sin embargo, la familia de Mason era mucho menos prestigiosa. Bajé la mirada y no dije nada. Papá afirmaba que nos dejaba elegir libremente, pero en realidad yo solo podía quedarme con quien Jessica no quisiera. Papá, quiero casarme con Mason James, dijo Jessica con firmeza en la sala. La miré incrédula, porque en nuestra vida pasada ella había elegido a Ethan sin dudarlo. Nuestros padres reaccionaron de forma mucho más dramática, especialmente mamá, que corrió hacia Jessica y le preguntó con ansiedad, Jess, ¿qué tonterías estás diciendo? Mason es solo un pobre. Si no fuera porque su abuelo ayudó a tu padre en aquel entonces. Se quedó a mitad de frase y miró instintivamente a papá. Él parecía incómodo y apretó los labios. Nuestra familia, los Carter, era considerada ahora un apellido influyente y prestigioso en la ciudad, y a papá le importaba mucho su posición en la alta sociedad. Todo el mundo sabía que su éxito solo había sido posible gracias al apoyo de la familia James en los primeros años. Para devolver ese favor, había prometido casualmente que una de sus futuras hijas se casaría con un miembro de la familia James. Ahora que los James atravesaban tiempos difíciles, si papá rompía su promesa perdería reputación y sería visto como un desagradecido. En cuanto al grupo Grant, actualmente estaba dirigido por la abuela de Ethan, una mujer que daba gran importancia al Feng Shui. De algún modo había conseguido nuestras cartas de nacimiento, las de Jessica y las mías, y descubrió que ambas estábamos destinadas a traer gran fortuna a nuestros maridos. Se puso en contacto con papá con la esperanza de que una de nosotras se convirtiera en la esposa de su nieto. Jessica había sido la niña mimada de nuestros padres durante 20 años, así que naturalmente querían que se casara con la familia Grant y disfrutara de una vida lujosa. Mamá. La salud de Ethan siempre ha sido mala, dijo Jessica haciendo un puchero y tirando de la manga de mamá. Si me caso con Mason, al menos no tendremos que preocuparnos por gastos médicos. Mejor déjame casarme con Ethan. Mamá no pudo resistirse a sus constantes súplicas y finalmente aceptó que se casara con la familia James. Yo observé a Jessica con frialdad, dándome cuenta de lo extraña que era su decisión en esta vida, y comprendí que ella también había renacido. En nuestra vida anterior, Jessica había elegido casarse con la familia Grant sin pensarlo 2 veces, pero no fue hasta después de la boda que descubrió que Ethan era 10 años mayor que ella. Siempre había preferido chicos jóvenes, dulces y adorables. Ethan, en cambio, era frío y reservado. Ni siquiera consumaron el matrimonio. Poco después, la abuela de Ethan tomó varias decisiones empresariales equivocadas que provocaron el colapso del flujo de caja del grupo Grant. Ethan trabajó duro para asegurar un gran acuerdo con la esperanza de salvar la empresa, pero resultó ser una trampa cuidadosamente planeada por sus supuestos socios. El grupo Grant fue rápidamente empujado al borde de la quiebra. Jessica siempre había vivido con lujos y jamás había experimentado dificultades económicas. No pudo soportar ese cambio repentino de fortuna. Mientras tanto, después de que yo me casara con Mason James, su carrera comenzó a despegar. Paso a paso ascendió posiciones y finalmente incluso expulsó a la tambaleante familia Grant del mundo empresarial de la ciudad S. Se convirtió en la estrella emergente más codiciada entre la élite de la ciudad. Di a luz a su hijo y ocupé una posición inquebrantable dentro de la familia James. Las esposas de la alta sociedad me admiraban y me halagaban, e incluso mi padre empezó a esforzarse por ganarse mi favor. El estado mental de Jessica comenzó a desmoronarse. Nunca había sentido verdadero afecto por Ethan y finalmente regresó a la casa de nuestros padres, haciendo un berrinche y exigiendo el divorcio.
Cuando la abuela de Isen se enteró de que la familia estaba al borde del colapso y de que su nuera quería abandonar el barco, se enfureció tanto que se desmayó. Todo el incidente se convirtió en el tema de conversación de la alta sociedad de la ciudad S, un escándalo del que la gente se reía a puerta cerrada. Mi padre siempre había sido un hombre extremadamente egoísta y obsesionado con el estatus. En aquel entonces no tuvo ningún problema en casar a una de sus hijas con un completo desconocido solo para salvar las apariencias, así que no había manera de que permitiera que Jessica abandonara a la familia Grant. Incluso contrató a 2 guardaespaldas para traerla de vuelta a la fuerza. Trágicamente, el coche sufrió un accidente en el camino y Jessica murió en el acto. En cuanto a mí, también tuve un accidente ese mismo día y fue el momento en que perdí completamente la conciencia. Jamás imaginé que al volver a abrir los ojos ambas regresaríamos al punto de partida. Instintivamente apreté el reposabrazos de la silla de ruedas bajo mi mano. En esta vida, intercambiar destinos con Jessica no era necesariamente algo malo. Estaba sentada en mi silla de ruedas, un poco aturdida, mirando al cielo, cuando de repente el rostro de Jessica apareció sobre mí, con los labios curvados en una sonrisa teñida de sangre. Luna, ahora vas a casarte con una familia rica, dijo sonriendo. ¿Estás emocionada? La miré con frialdad, a punto de responder, cuando una familiar opresión me subió por la garganta. Por costumbre tomé un pañuelo y me cubrí la boca, tosiendo violentamente. Tardé bastante en poder reprimir las náuseas. Cuando por fin aparté el pañuelo y lo miré, estaba manchado de un rojo vivo y llamativo. Jessica fijó la vista en el pañuelo arrugado en mi mano, parpadeó y movió los labios como si quisiera decir algo, pero al final se dio la vuelta y se marchó sin pronunciar palabra. Observé su figura alejarse con pasos torpes y apresurados, mientras una sombra cruzaba mi rostro. Una vez habíamos sido cercanas, más que cercanas, como hermanas inseparables. Desde mi nacimiento me habían diagnosticado una debilidad congénita, incluso crecer fue una lucha. Caminar unos pocos pasos me dejaba sin aliento, por eso estaba confinada a una silla de ruedas. No podía ir a la escuela como los demás niños, en su lugar, mi familia contrató tutores privados para enseñarme en casa. No tenía compañeros ni amigos y, naturalmente, mi personalidad se volvió callada y retraída. Jessica, en cambio, siempre había sido vivaz y alegre. Mamá adoraba su carácter dulce y encantador, mientras que apenas podía ocultar el desagrado que sentía por mí. A menudo decía, Luna es tan sombría, nunca sonríe y no es cariñosa al hablar. Los niños son sensibles. Jessica percibió rápidamente la enorme diferencia en el trato y trató instintivamente de complacer más a nuestros padres, obteniendo a cambio vestidos y muñecas más bonitos. Así, la distancia entre nosotras fue creciendo. Mimada y favorecida como era, su primera reacción al regresar a esta vida fue apropiarse de toda la suerte que yo había ganado en la anterior. Pero lo que no sabía era que casarse con la familia James no era realmente un golpe de fortuna. Es cierto que algún día los James se elevarían con increíble rapidez y dominarían el mundo empresarial de la ciudad S, pero en ese momento no eran más que un par solitario, una viuda y su hijo. Tras la muerte del abuelo de Mason, las familias James y Carter prácticamente perdieron el contacto, así que antes de casarme con Mason no tenía idea de que la supuesta viuda era en realidad su madrastra. Ella se había casado con la familia James a los 18 años, cuando Mason tenía solo 8. 7 años después, el padre de Mason murió inesperadamente. Su madrastra tenía entonces apenas 25 años, joven y hermosa, pero en lugar de huir con el dinero de la familia se quedó y crió a Mason sola. Mason tiene 25 años este año y su madrastra solo 35. Cuando la conocí en mi vida pasada simplemente pensé que envejecía bien, jamás imaginé que fuera realmente tan joven. La noche de nuestra boda entraba constantemente en nuestra habitación con distintos pretextos. Cuando decidí levantarme para cerrar la puerta con llave, Mason me detuvo, ella y yo hemos estado juntos más de 20 años. Ahora que estoy casado, le cuesta adaptarse. Es normal que esté un poco sensible. Luna, por favor, ten paciencia. Ella entraba y salía sin cesar y, como Mason decía que mi salud era mala, nunca consumamos el matrimonio, solo me convencía para que me acostara temprano. Pero me costaba dormir en un lugar nuevo y esa noche descansé mal.
Entre el sueño y la vigilia me di cuenta de que Mason había salido silenciosamente de la habitación. Aunque no podía caminar mucho, aún podía dar algunos pasos más de lo habitual, así que me levanté y lo seguí. Esa misma noche me quedé en silencio frente a una puerta y vi a Mason abrazando a su madrastra mientras ella susurraba: si no fuera porque necesitas capital inicial de los Carter, no tendríamos que hacer esto. En aquel momento, sinceramente pensé que su relación, por cuestionables que fueran sus límites, parecía más genuina que el favoritismo de mi madre o el egoísmo de mi padre. Comparado con eso, había algo envidiable en su cercanía. Debido a mi cuerpo débil asumí que me sería difícil quedar embarazada, así que no tomé precauciones. ¿Quién iba a imaginar que después de solo 2 veces quedaría embarazada del hijo de Mason? Recuerdo la primera vez que oí a su madrastra reprenderlo en voz baja diciendo que yo ya tenía 2 meses de embarazo. Desde entonces, los dos se encerraban en su habitación a diario, susurrando en voz baja, y cada vez que yo pasaba callaban de golpe. Durante todo mi embarazo su madrastra no me cuidó ni un solo día, ni siquiera en el último trimestre, el más crítico, simplemente regresó a la casa de su familia. Mi madre me ignoró por completo y mi padre pensó que los 5 millones que le dio a Mason como capital inicial al casarnos eran más que suficientes para devolver el favor que los James le habían hecho en el pasado. Entré sola en la sala de parto y sufrí un parto difícil con una hemorragia masiva. Escuché claramente a Mason suplicando a los médicos que salvaran al bebé, pero el destino fue cruel, el niño nació muerto. Los médicos dijeron que mi cuerpo era demasiado débil, tan frágil que el bebé no había podido absorber suficiente nutrición en el vientre. Mientras aún me ahogaba en el dolor, la madrastra de Mason reapareció tras meses de ausencia con un recién nacido en brazos. Luna, dijo, sé lo devastada que debes de estar, así que traje un bebé de mi pueblo para que lo críes. ¿Cómo podía pensar que yo, que acababa de perder a mi propio hijo, estaría dispuesta a criar al bebé de otra persona? Pero a Mason no le importaron en absoluto mis sentimientos. Fue feliz a tramitar el acta de nacimiento del niño. Esa fue también la primera vez que vi el registro familiar de Mason y en él se mostraba claramente que solo había 10 años de diferencia entre él y su madrastra. Con los 5 millones que mi padre le dio y su propio instinto agudo y ambición intrépida, Mason convirtió su empresa en el caballo negro del mundo empresarial de la ciudad S. La familia James alcanzó rápidamente fama y prestigio. Para proteger su nueva reputación, Mason y su madrastra no querían que la verdad sobre mi hijo muerto se convirtiera en chisme público. Recuerdo a Mason sosteniendo mi mano con suavidad y susurrando: este niño será nuestro a partir de ahora. Todo está arreglado. Nadie sabrá jamás lo que ocurrió realmente en el hospital. Luego miró mi rostro pálido y el dolor aún grabado en mi expresión. Luna, me asustaste mucho durante el parto. El hospital emitió varios avisos de estado crítico. Prométeme que no tendremos más hijos, tu salud es lo más importante. En ese momento estaba tan consumida por el dolor de perder a mi bebé que ni siquiera noté la extraña mirada en el rostro de Mason. Para el mundo exterior, incluida Jessica, parecía que yo tenía todo lo que una mujer podía desear: una suegra cariñosa, un marido atento y un hijo hermoso. Tras volver a la vida esta vez, quizá la depresión por perder a aquel niño aún me perseguía. Sentía que mi salud empeoraba y era más frágil que antes. Si me casaba así con la familia Grant, probablemente pensarían que traía mala suerte. Solté un suspiro sin darme cuenta. No suspires. Jessica, ahora llena de energía, agitó la mano y arrojó una tarjeta bancaria sobre mi regazo. La miré en silencio durante largo rato antes de extender la mano y tomarla lentamente. ¿Qué es esto?, pregunté en voz baja. Mi dote, dijo. Hay 2 millones, mamá los puso. Jessica se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Al ver que seguía confundida, me dedicó una sonrisa brillante, casi radiante. Luna, no creas que casarte con la familia Grant significa una vida de lujo. Están a punto de quebrar. Esconde bien este dinero, lo necesitarás más adelante para gastos médicos. Hizo una pausa y luego se agachó frente a mí, clavando sus ojos en los míos. Mason se convertirá algún día en el hombre más rico de la ciudad S. Estoy a punto de ser una esposa adinerada de la alta sociedad. Si alguna vez necesitas dinero, ven a buscarme. No seré tan despiadada como tú, yo sí te ayudaré.
Al ver la amargura y frustración en su expresión, comprendí de repente que en el momento en que murió en aquel accidente de coche en nuestra vida pasada debía de estar furiosa conmigo, debió creer que yo, como esposa del hombre más rico de la ciudad ese, no hice nada para ayudarla cuando la familia Grant se derrumbó. Aunque con el tiempo nuestra relación se había distanciado, seguíamos siendo hermanas de sangre. Pero lo que ella nunca supo fue que yo no tenía ningún estatus real en la familia James. Y el mismo día en que ella murió, yo también morí. Una repentina oleada de tristeza se acumuló en mi pecho. Antes de que mi mente pudiera alcanzarla, mi boca ya había pronunciado las palabras. Jess, tienes que tener cuidado con Mason y con su madre. ¿De qué estás hablando, Luna? Frunció ligeramente el ceño, sus hermosas cejas juntándose. Debió de pensar que yo solo estaba celosa porque esta vez ella se casaría con la familia James. No dudé más. Le conté todo, la verdad sobre Mason y su madrastra, y el hecho de que yo había muerto en nuestra vida pasada. Le conté hasta el último detalle. Jessica permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego, para mi sorpresa, se levantó de repente y me abrazó con fuerza. Se atrevieron a intimidarte, gruñó. Mira cómo me encargo de ellos esta vez. Me ardió la nariz y casi rompí a llorar. Ese abrazo, que nos pertenecía como hermanas, había llegado casi una vida demasiado tarde. Y la verdadera tragedia entre mi hermana y yo era que, aun sabiendo que nos dirigíamos de frente hacia un torbellino del destino, no teníamos más opción que entrar en él. Después de que Jessica y yo celebráramos nuestras bodas con éxito, al día siguiente fue nuestra visita oficial de regreso a la casa familiar. Tal como Jessica había dicho, Ethan era callado y emocionalmente distante, mientras que Jessica era demasiado vivaz e impulsiva. En nuestra vida anterior, ambos habían llegado a resultarse cada vez más insoportables. Por eso, incluso después de casarse conmigo, el comportamiento de Ethan no cambió. Debido a mi estado mental, me había negado a compartir la cama con él en nuestra noche de bodas. A él no pareció importarle. De hecho, se levantó temprano a la mañana siguiente solo para acompañarme de regreso a casa. Para mi sorpresa, Mason vino junto con Jessica. En nuestra vida pasada, su madrastra había encontrado todas las excusas posibles para impedir que regresara conmigo. Esta vez, sin embargo, estaba aquí. ¿Quieres hablar con tu hermana? Una voz profunda y firme sonó sobre mí. Giré la cabeza, sobresaltada. Era Ethan. Nuestras miradas se encontraron durante unos 2 segundos antes de que yo asintiera instintivamente y apartara la vista. Sin decir palabra, empujó mi silla de ruedas hasta donde estaba Jessica, luego puso una excusa y se marchó con Mason. Luna, anoche torturé a esa bruja malvada, dijo Jessica en tono juguetón, poniéndose en cuclillas frente a mí. Como yo le había advertido con antelación, Jessica esperaba que la madrastra de Mason irrumpiera repetidamente en su dormitorio. Así que, sin dudarlo, puso algunos videos inapropiados a todo volumen en la habitación. Ni siquiera una mujer tan desvergonzada pudo soportar los sonidos explícitos que salían del teléfono de Jessica. Esa noche, Jessica se aferró con fuerza a Mason y no le dio ninguna oportunidad de escabullirse a la habitación de su madrastra en busca de consuelo. ¿No la oíste llorar de forma dramática anoche, como si alguien hubiera muerto? Ni siquiera sé para quién estaba actuando, dijo Jessica, poniendo los ojos en blanco. Esa mañana, la mujer fingió estar enferma, diciendo que le dolían las articulaciones y negándose a permitir que Mason acompañara a Jessica a casa. Sin perder un segundo, Jessica llamó al 911 delante de ella. Mason y yo no somos médicos, le dijo con frialdad. Si estás enferma, entonces ve al hospital. Mason claramente no pudo manejar la escena, así que, para mantener la paz, aceptó regresar a la casa de los Carter con ella. Mientras escuchaba a Jessica relatar su batalla de ingenio con la madrastra de Mason, sentí una inquietud persistente. Mason es exactamente tu tipo, el encantador y astuto, le advertí. De verdad no puedes enamorarte de él. Por favor. He conocido al menos a 8 o 10 como él, dijo con un gesto de la mano. Luna, no te preocupes. Cuando se convierta en el hombre más rico de la ciudad, me divorciaré de él, tomaré la mitad de su fortuna y la usaré para curarte.
Jessica ya había comenzado a fantasear con un futuro feliz, pero yo seguía sin poder estar tranquila. Mason y su madrastra no eran personas con las que fuera fácil lidiar. Si algún día Jessica y yo repetíamos las mismas tragedias de nuestras vidas pasadas, no habría nadie que luchara por nosotras. Así que, después de nuestra visita a casa, invité a Isen a sentarse conmigo para una larga conversación. ¿Quieres que convenza a la abuela de no invertir en criptomonedas?, preguntó Isen, frunciendo el ceño de forma instintiva. En nuestra vida pasada, el grupo Story había caído en una crisis financiera debido a una serie de malas decisiones de inversión tomadas por su abuela. Asentí ligeramente y le dije que pronto se introduciría una nueva política que prohibiría a los ciudadanos chinos invertir en criptomonedas. Si su abuela seguía acumulándolas, se vería obligada a venderlas a precios irrisorios. Eso devastaría las acciones de la empresa. ¿Cómo sabes que esa política se avecina? Isen me miró con los ojos llenos de sospecha. Las criptomonedas han llevado a todo el país a un frenesí, dije, sosteniendo su mirada. Créeme, las autoridades de alto nivel intervendrán pronto. Después de pensarlo toda la noche, Isen finalmente me llevó a conocer a su abuela. Abuela, tus instintos son increíbles, dijo con una sonrisa poco habitual. La esposa que he elegido es definitivamente una bendición para nuestra familia. Siempre había considerado a Isen alguien callado y directo. No esperaba que fuera capaz de halagar. Ese día vi un lado completamente nuevo de él. Para la abuela de Isen, invertir en criptomonedas solo había sido una moda. No dudó demasiado antes de aceptar la propuesta de Isen de retirar todos los fondos de esas inversiones. Solo entonces sentí que mi corazón por fin se calmaba. Estaba usando el conocimiento de mi vida pasada para estabilizar el grupo Story, para que algún día pudiera mantenerme firme frente a Mason James, el futuro hombre más rico de Azeri. De ese modo, si Jessica alguna vez quería abandonar su matrimonio sin nada, yo tendría la fuerza para acogerla de nuevo por mi cuenta. Pasó algún tiempo y, justo cuando Isen casi había olvidado nuestra conversación, el gobierno efectivamente emitió la política. A partir de ese momento, todos los ciudadanos tenían prohibido comerciar con criptomonedas. Las personas que las habían acumulado esperando grandes ganancias se encontraron sumidas en la desesperación de la noche a la mañana. Luna, gracias, dijo Isen, mostrándome una sonrisa rara y sincera. Si no fuera por ti, hoy la abuela habría sufrido un golpe enorme. Sonreí suavemente y negué con la cabeza. Lo que más me tranquilizaba era que, hasta ahora, todo seguía desarrollándose en el mismo orden que en mi vida pasada. Isen de repente se quedó mirando las comisuras de mis labios, como aturdido. Es la primera vez que te veo sonreír, dijo. También es la primera vez que te veo sonreír, pensé para mis adentros, aunque no es una sonrisa muy bonita. Nuestras miradas se cruzaron por un momento y ambos sonreímos de nuevo sin querer. El aire entre nosotros se volvió sutilmente íntimo. Él se inclinó lentamente, acercándose a mis labios. Justo entonces, mi teléfono sonó con fuerza, rompiendo el silencio. Era una llamada de Jessica. Al ver que respondía sin dudar, Isen pareció ligeramente desconcertado y salió en silencio de la habitación. Malas noticias, dijo Jessica en cuanto contesté. Estoy embarazada. ¿Qué? Me quedé paralizada, atónita. Es de aquella noche. Sabes, cuando te arrastré al bar sin motivo. No pensé que ambas nos emborracharíamos tanto. Su voz al teléfono era vacilante, tartamudeante. Mientras la escuchaba, recuerdos fugaces volvieron a mí. Mi primera vez con Mason en nuestra vida pasada también había ocurrido después de que él se emborrachara. Pero ¿no se dice que los hombres que están realmente borrachos no pueden funcionar? Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero solo pude consolarla con suavidad. Tu cuerpo es mucho más saludable que el mío. El bebé estará bien. Pero en realidad no lo quiero. Yo misma aún soy una niña, admitió a regañadientes. Su vacilación proyectó una sombra sobre mi corazón. En mi vida pasada, yo había anhelado a ese niño con cada parte de mí. Sin embargo, ni siquiera había abierto los ojos a este mundo antes de desaparecer. No impuse mi propio dolor a Jessica. Simplemente le dije que, cualquiera que fuera la decisión que tomara,
la apoyaría sin dudar. Dijo que lo pensaría seriamente y luego colgamos. Mientras permanecía sentada, perdida en pensamientos sobre la situación inesperada de Jessica, Isen regresó a la habitación con una maleta vacía. ¿Qué ocurre?, pregunté con curiosidad. Viaje de última hora al extranjero. Necesito reunirme con un gobierno extranjero para discutir un proyecto, respondió sin siquiera mirarme mientras comenzaba a meter camisas y trajes en la maleta. Pensé en cómo llevábamos meses casados y yo no había cumplido ni una sola responsabilidad como esposa. Sin decir nada, me levanté de la silla de ruedas, me agaché a su lado y posé suavemente mi mano sobre la suya. Déjame ayudarte a empacar. Isen me miró completamente atónito. Puedes caminar, soltó. No pude evitar reír. ¿Así que todo este tiempo pensaste que no podía moverme en absoluto? Lo siento. No quise decirlo de esa manera, dijo con sinceridad. Su disculpa fue sincera, pero me hizo detenerme. Una duda surgió en mi pecho. Ni siquiera me conoces. Si a la abuela le gustara la carta astral de alguien, ¿te casarías con esa persona sin importar quién fuera? Isen guardó silencio durante un minuto entero. Casi pensé que no iba a responder, pero luego dijo lentamente, sí. La abuela me crió sola y cargó con todo el grupo Story sobre sus hombros. Si eso la hacía feliz, lo haría. Pero, a menos que ocurriera algo inesperado, probablemente solo pasaría el resto de mi vida con esa persona por respeto. No por amor. Recordando cómo se había casado con Jessica en nuestra vida pasada y cómo nunca compartieron cama ni vida juntos, asentí con comprensión. Isen dudó un segundo y añadió, pero ahora ha ocurrido algo inesperado. Mi corazón latió con fuerza ante su confesión casi desnuda. Justo antes de irse, Isen me presionó contra la puerta. Nuestras respiraciones se entrelazaron en el estrecho espacio entre nosotros. Podía oír su respiración profunda y desigual. Luna, espérame, ¿de acuerdo?, susurró en mi oído. Más tarde, mientras yacía en la cama, intenté recordar toda la amargura de mi vida pasada para disipar el calor de aquel momento. La línea temporal del embarazo de Jessica coincidía exactamente con la mía de antes, lo que me hizo preguntarme si Mesen lo estaba haciendo a propósito. Y en cuanto a Isen, en mi vida pasada honestamente no le había prestado mucha atención. Por eso no lograba recordar con claridad cuál había sido el segundo gran error que cometió su abuela. Solo recordaba vagamente que tenía algo que ver con Naribia. Pensando en que Isen acababa de decir que volaba al extranjero, lo llamé rápidamente. Luna, acabo de llegar al aeropuerto. ¿Ya me extrañas?, bromeó con suavidad. Su voz era suave, cálida, seductora y de algún modo hizo que mi corazón diera un vuelco. No respondí a su pregunta. ¿Quién organizó este viaje? ¿Y a qué país vas?, pregunté con urgencia. Sonó confundido, pero respondió con paciencia. La abuela. Dijo que ya ha coordinado todo con el gobierno de Naribia. Mi pecho se tensó en el momento en que escuché eso. Sin esperar a explicar, le grité a Isen, ordenándole que regresara a casa de inmediato. Vuelve a casa. Me estás diciendo que vuelva, repitió varias veces, confundido. Luego, de repente, su tono se volvió firme y absoluto. Luna, voy a volver. No mucho después, oí el sonido familiar del coche de negocios de Isen entrando en la entrada y el motor apagándose. Bajé las escaleras con las piernas temblorosas. En el momento en que lo vi, no pude contenerme más. Naribia ha estado engañando a ejecutivos de grandes empresas nacionales bajo el pretexto de oportunidades de inversión. Una vez obtienen los fondos, rompen los contratos unilateralmente. No caigas en la trampa, solté de golpe, pero Isen no respondió. En cambio, apoyó la cabeza en la curva de mi cuello y se acurrucó contra mí una y otra vez. Luna, susurró, solo estoy feliz de que me hayas dicho que volviera a casa. Este hombre frente a mí, apenas en sus 30, me hizo preguntarme si el Isen con el que Jessica se había casado en la vida pasada era siquiera la misma persona. No era frío ni silencioso como ella lo había descrito. Al ver mi expresión seria, Isen finalmente dejó de actuar con coquetería. Entonces, señora Luna, preguntó en tono burlón,
¿Cómo supiste todo esto otra vez? No pude explicarle la increíble verdad de mi vida pasada, ni quería revivir el dolor del parto y la pérdida. La tristeza apagada en mi rostro debió de ser demasiado evidente, porque Isen no insistió más. En cambio, me rodeó con sus brazos y prometió suavemente, sea lo que sea que te digan tus instintos, yo los creeré. A la mañana siguiente, Isen me llevó de vuelta a la finca de la familia Story para explicarle a su abuela por qué había cancelado el viaje de repente. Asumió toda la responsabilidad de la decisión, mencionando innumerables noticias y ejemplos para mostrarle cómo Narivia había perdido credibilidad en el mercado global desde hacía tiempo. Después de escuchar todo, la abuela dejó escapar un profundo suspiro y miró hacia el techo. Tengo que admitir, dijo lentamente, que me estoy haciendo vieja. Ya no puedo ver las cosas con claridad. Poco después, estalló la noticia de que Narivia había roto unilateralmente su contrato con el grupo Mickey, provocando un enorme escándalo en el país. Al darse cuenta de que había cometido demasiados errores críticos, la abuela renunció y nombró oficialmente a Isen como el nuevo presidente del grupo Story. Ella le dijo con franqueza que ya era hora de que asumiera toda la responsabilidad del negocio familiar. Ni siquiera puedo imaginar qué le diría a tu abuelo si Story colapsará en mis manos. Ahora que Story Group había evitado las dos grandes crisis de nuestra vida anterior, por fin sentí que podía volver a respirar. Fue entonces cuando me di cuenta de que hacía tiempo que no sabía nada de Jessica. Le pedí a Isen que me llevara a la casa de los James. Al ver el vientre ahora redondo de mi hermana y su sonrisa serena, el corazón me dolió con una ternura protectora. Pensé que no querías quedártelo, no pude evitar decir. Ella sonrió levemente. Dudé durante un tiempo, pero una vez que tomé la decisión y sentí al bebé moverse, simplemente no pude dejarlo ir. Jessica parecía agotada. Me adelanté rápidamente para ayudarla a sentarse en el sofá. ¿Y Mason y su querida madrastra? Pregunté. Tal como dijiste, después de que se enteró de que estaba embarazada, volvió corriendo a la casa de su familia. Y en cuanto a Mason, ahora que es una estrella en ascenso en la serie, ni siquiera sé en qué banquete o evento estará encantando a la gente. Acariciaba suavemente su vientre hinchado mientras hablaba, con voz tranquila. Mi hermana vivaz y enérgica ahora estaba sentada y cargada por el embarazo. Le habían cortado las alas. Pero al menos las cosas no eran como en nuestra vida anterior. Esta vez, nuestros padres le enviaban dinero con regularidad, aterrados de que pudiera ser infeliz. Y, para su mérito, Jessica había logrado obtener el control total de las finanzas de la empresa de Mason. Esa vieja bruja sigue intentando sacarme dinero, dijo con una mueca fría. Pero la detengo cada vez. Al verla mucho más fuerte que la versión temerosa e indefensa que conocí antes, por fin me sentí tranquila. Ahora era momento de ayudar a Isen a enfrentar el desafío final. Jess, ¿recuerdas cómo Isen terminó en bancarrota la última vez? Ella frunció la nariz con desagrado. ¿Cómo iba a saberlo? Apenas me dirigía la palabra. Lo ignoré todo el tiempo que estuvimos casados. Hizo una pausa y añadió, casi nunca estaba en casa. Cuando me di cuenta de que algo iba mal, Story Group ya no tenía salvación. Creo que tuvo que ver con un proyecto de investigación. Uno de sus socios comerciales lo traicionó. Sus palabras me sumieron en una profunda reflexión. Ella lo notó y me dio un ligero empujón con el hombro, sonriendo. ¿Qué es esto? ¿Intentas ser su ángel guardián esta vez? No pasó mucho tiempo antes de que llegara la fecha de parto de Jessica. Aunque su cuerpo era más fuerte que el mío, sufrió un parto difícil con una hemorragia abundante. Esperé fuera del quirófano con nuestros padres, caminando nerviosamente en círculos. Mason, igual que en la vida pasada, estaba completamente presa del pánico. Lloraba y suplicaba a los médicos que salvaran al bebé. Pero al verlo, no podía quitarme de encima una sensación extraña e inquietante. Por suerte, Jessica salió adelante y dio a luz con seguridad. Pero ninguno de nosotros tuvo la oportunidad de ver al bebé. Fue trasladado de inmediato a la unidad de cuidados intensivos neonatals. Está en estado crítico. Tendrá que permanecer en una incubadora al menos un mes, dijo el médico con severidad.
Una escalofriante sensación de presentimiento se apoderó de mí. No podía deshacerme de la sensación de que, una vez fuera de nuestra vista, el bebé podría no sobrevivir. Así que le pedí a Isen que asignara a alguien para vigilar la unidad neonatal las 24 horas del día y asegurarse de supervisar el estado del bebé en todo momento. Mientras tanto, Isen estaba inmerso en negociaciones con un importante instituto de investigación. Era una fase crucial del proyecto y casi no estaba en casa. Decidí quedarme en la habitación del hospital con Jessica, instalando una cama plegable a su lado para cuidarla de cerca. «Luna», llamó Jessica con voz débil desde detrás de mí. Corrí hacia ella, examinando su rostro con ansiedad. «¿Necesitas algo?». Me miró durante un largo momento y luego preguntó en voz baja, «¿Estoy siendo egoísta?». Antes de que pudiera responder, levantó la mano para indicarme que la dejara terminar. «La última vez, cuando abrí los ojos en esta vida, lo pasé muy mal. Todo lo que quería era cambiar de lugar contigo. Pero esta vez, de verdad quiero protegerte, Luna. El proyecto de Isen va a ser traicionado por la persona en la que más confía. Ese hombre ya fue comprado por Messen. Lo he sabido todo el tiempo». Apartó la mirada, avergonzada. Pero no me gustaba Isen, ese viejo aburrido, y me casé con Messen, así que, por supuesto, esperaba que él tuviera éxito. «Lo siento. Debería haberte dicho la verdad antes». Las lágrimas corrían por mi rostro mientras la abrazaba con fuerza. «Moriste de una manera tan injusta en la vida pasada, Jess. Entiendo por qué lo hiciste, pero esta vez las dos vamos a vivir bien. Tenemos que hacerlo». Ella me apartó suavemente. «Díselo a Isen. Adviértele de la traición». Intenté llamar a Isen una y otra vez, pero ninguna llamada entraba. Al ver mi frustración, Jessica bromeó. «¿Por qué estás tan obsesionada con ese viejo aburrido?». Luego sonrió con más sinceridad. «Aún así, te trata muy bien. He notado que ya casi no usas tu silla de ruedas. Ve, toma un taxi. Yo estaré bien aquí», añadió. Dudé, pero finalmente me convenció. Salí corriendo del hospital. Si hubiera sabido que alejarme aunque fuera por un momento sumiría a Jessica en una desesperación tan profunda, nunca me habría ido. Cuando llegué a la oficina de Isen, estaba a punto de firmar un acuerdo de cooperación. «Que alguien revise el contrato otra vez», dije mientras entraba apresuradamente por las puertas. «Hay una cláusula casi invisible. Es una trampa. Si lo firmas, Story Group estará en peligro». Isen se mantuvo tranquilo y me dijo que ya había descubierto que Messen había sobornado a uno de sus empleados. «¿Viniste corriendo hasta aquí? ¿Estabas preocupada por mí?», preguntó, con los ojos brillando de calidez. Luego soltó una risa autocrítica. «Después de que detectaste tantos errores en las decisiones de la abuela, ¿cómo no iba a ser aún más cauteloso?». Solo entonces solté un suspiro de alivio. Justo cuando me giré para irme y regresar al hospital, Isen me tomó de la mano y me llevó a la sala de conferencias. «Esta es mi esposa», dijo al equipo. «Ella es quien nos ayudó a evitar múltiples crisis. La próxima vez que la vean, asegúrense de llamarla señora Grant». La sala estalló en aplausos. Incluso alguien bromeó con repartir sobres rojos en el chat del grupo de la empresa. Me quedé paralizada, con las orejas ardiendo de vergüenza. Este matrimonio, que una vez pensé que podría usar como un trampolín, ahora estaba siendo completamente transformado por la devoción silenciosa de Isen. «Luna», susurró cerca de mi oído, «protegeré a tu hermana y a ti. No vuelvas a pensar en dejarme». Justo cuando sentía que sus palabras me envolvían por completo, recibí una llamada repentina del guardaespaldas que Isen había dejado en el hospital. «Señora Grant, lo siento mucho», dijo con ansiedad. Solo me alejé un momento para ir al baño. Cuando regresé, el hospital dijo que el bebé había muerto. Sentí como si una nube de tormenta se hubiera derrumbado sobre mí. Isen vio cómo el color desaparecía de mi rostro y, en cuanto se dio cuenta de que algo iba mal, me llevó de inmediato de vuelta al hospital. Al llegar al pasillo frente a la habitación de Jessica, escuchamos sus gritos a través de la puerta.
Devuélvanme a mi hijo. Devuélvanmelo. Una voz fría respondió con indiferencia. Señora, hicimos todo lo posible. Todo parecía una broma cruel. Habíamos pasado por todo esto, cambiado destinos, desafiado al destino, solo para repetir la misma tragedia. Yo había ayudado a Isen a evitar cada trampa de la vida pasada. ¿Por qué no podía hacer lo mismo por Jessica? Justo entonces, Mason y su madrastra finalmente llegaron. Ella sostenía una cuna portátil en la mano. Al ver que la miraba fijamente, forzó una sonrisa incómoda. Luna, tú también estás aquí. Me enteré de lo de Jessica, así que regresé apresuradamente del campo. Es solo una bebé que nadie quería en mi aldea, explicó la madrastra de Mason, acunando al bebé en sus brazos. Pensé que dársela a Jessica podría aliviar un poco su dolor, así que la traje conmigo. Mis ojos se entrecerraron involuntariamente. Jessica y yo no perdimos a nuestros hijos el mismo día, así que ¿cómo pudo presentarse hoy con un bebé ya en brazos? Algo no estaba bien, profundamente no estaba bien. Mi mente no pudo evitar volverse hacia sospechas más oscuras. Mason repitió la misma excusa palabra por palabra a Jessica. Ella estalló, gritando con todas sus fuerzas desde dentro de la habitación. Váyanse, todos ustedes. Lárguense ahora mismo. Luego se volvió hacia Isen, gritando con voz ronca. Si alguna vez quieres que las cosas vuelvan a estar bien entre tú y Luna, ayúdame a matarlos a todos. Rápidamente me abrí paso entre la multitud reunida en la puerta. Los guardaespaldas de Isen, comprendiendo de inmediato la situación, escoltaron a Mason y a su madrastra fuera de la habitación sin decir una palabra más. Sollozando incontrolablemente en mis brazos, Jessica lloró. Luna, solo ahora entiendo cuán desesperada debiste sentirte en aquel entonces. Por el rabillo del ojo, vi un destello de pensamiento cruzar el rostro de Isen al escuchar sus palabras, pero no tenía espacio mental para interpretarlo. No ahora. El bebé de Jessica había sido colocado en una incubadora en el momento en que nació. Durante más de 2 semanas, no supimos nada, salvo que las enfermeras pasaban a recoger la leche materna. No hubo actualizaciones ni visitas. Y ahora, de repente, el hospital le presentaba a Jessica un bebé y esperaba que lo aceptara como suyo. Pero al mirar ese pequeño rostro, ni siquiera podía estar segura de que fuera su hijo. Tras dudar un momento, sugerí suavemente, ¿y si hacemos primero una prueba de ADN? Por desgracia, Mason me oyó. Furioso, explotó, es mi hijo con Jessica. Viva o muera, ahora quieres clavarle agujas. ¿Qué clase de persona eres? Isen frunció el ceño instintivamente y dio un paso adelante para hablar, pero Jessica lo interrumpió con frialdad. Quiero la prueba. Mason se quedó paralizado, claramente atónito de que ella dijera algo así. Apretando los dientes, dijo que, si la prueba tenía que hacerse, entonces solo él, como padre, la organizaría. Los resultados llegaron rápido. El bebé que había muerto en la incubadora era, en efecto, hijo biológico de Mason. Pero algo no encajaba. ¿Por qué no se hizo la prueba también con el ADN de Jessica? Pregunté, mirando los documentos en mi mano. Ella está sufriendo tanto. ¿No creen que merece toda la verdad? Para mi sorpresa, la primera persona en reprenderme no fue Mason. Fue mi madre. ¿Qué clase de persona dice algo así en un momento como este? Espetó, mirándome con evidente disgusto. Solo intentas atormentarla mientras está de luto. Su expresión hizo que mi corazón se hundiera. Mamá, no quise decir. ¿Entonces qué quisiste decir? Exigió, con voz aguda y apremiante. Luna también es tu hija, Jessica la interrumpió, tratando de calmarla. Solo está preocupada. No le hables así. Pero mi madre no se detuvo. Odio cómo camina como si el mundo entero le debiera algo. Esa cara como si el universo la hubiera agraviado. Respiré hondo, obligándome a mantener la calma. Le pedí suavemente a Jessica que descansara y salí en silencio de la habitación. Luego llegó el golpe final. A espaldas de Jessica, Mason había ordenado la cremación inmediata del niño sin su conocimiento ni consentimiento. Cuando ella se enteró, casi se desmayó de dolor.
En ese momento, mis sospechas se transformaron en convicción. Le pedí a Isen que asignara a alguien para vigilar a Mesen y a su madrastra día y noche. No pasó mucho tiempo antes de que obtuviéramos lo que necesitábamos: una foto de ella en un dormitorio amamantando al bebé que había afirmado traer del campo. ¿Por qué estaba amamantando? Si podía producir leche, probablemente significaba que acababa de dar a luz. Entonces, ¿de quién era el niño en sus brazos? ¿Era posible que ese bebé fuera en realidad suyo? Al mirar la foto, un escalofrío recorrió mi espalda. Si esto estaba ocurriendo de verdad, ¿me habían engañado de la misma manera en mi vida pasada? Isen ordenó de inmediato una prueba de ADN a la madrastra de Mesen y al bebé. Los resultados lo confirmaron. El bebé que ella había traído era biológicamente suyo y de Mesen. Entonces, ¿dónde estaba el hijo de Jessica? ¿Seguía con vida? Isen contactó a un amigo suyo en el departamento de policía y expuso todos los detalles. La verdad salió a la luz rápidamente. Las cámaras de seguridad del hospital revelaron varias acciones sospechosas. Justo después de que el guardaespaldas de Isen se alejara para ir al baño, una persona con bata blanca fue vista entrando en la unidad neonatal con un bebé en brazos. Momentos después, salió con otro bebé. La vigilancia fuera del hospital captó a esa misma persona subiendo a una furgoneta. Más tarde, la furgoneta fue rastreada hasta una aldea remota y deteriorada. Y dentro de esa aldea, el verdadero hijo de Jessica fue encontrado con vida. Con pruebas y testimonios en mano, Mesen y su madrastra fueron detenidos. No tardó mucho en que ella confesara todo. Sabían que su relación nunca sería aceptada. Desde el principio, habían planeado ocultarla. No importaba con quién se casara Mesen, su hijo siempre sería intercambiado al nacer por el que tuviera con su madrastra. Mason había dicho que, una vez hecho el intercambio, el otro bebé debía ser asesinado. Pero ella no había tenido el corazón para hacerlo. Pensó que tal vez simplemente lo abandonaría. Si sobrevivía, sobrevivía. Ese sería su destino. Y quizá contaría como una forma de recuerdo por el hijo que había perdido. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Incluso habían llamado al niño Kid, como si tuvieran algún derecho a hacerlo. Lo más repugnante era que los dos ya habían hecho planes. El bebé sería registrado con los nombres de Mesen y Jessica. Después de un tiempo, Mesen encontraría la manera de deshacerse de Jessica en silencio y sin dejar rastro, para que los tres pudieran finalmente vivir juntos abiertamente como una familia. Así fue. Así fue como morí en mi vida pasada. Habían sido ellos todo el tiempo. Con esa revelación, sentí como si la nube oscura que había pesado sobre mí durante tanto tiempo por fin se hubiera disipado. Luna, gracias, susurró Jessica, abrazando con fuerza a su bebé mientras lágrimas de alivio corrían por su rostro. Si tú y Isen no hubieran insistido tanto, me habría culpado a mí misma y nunca habría conocido la verdad, ni siquiera en la muerte. Nuestra madre estaba a su lado, lanzándome miradas cautelosas. Cuando nuestras miradas se cruzaron, apartó rápidamente los ojos, evitando los míos con vergüenza. ¿Qué harás ahora? Le pregunté suavemente a Jessica, preocupada por su futuro. Ella sonrió despreocupadamente. Cuando te casaste, te di 2 millones como regalo de bodas. Ahora es tu turno de devolver el favor. Solté una carcajada y negué con la cabeza. ¿2 millones? Mejor 200 millones. Story Group ya había consolidado su posición como el conglomerado más poderoso de Azeri. 200 millones apenas eran dignos de mención. Mason y su madrastra fueron condenados por múltiples cargos criminales. Con un poco de ayuda de Isen entre bastidores, el castigo fue severo. Pasarían el resto de sus vidas entre rejas. Jessica se negó a volver a vivir con Isen y conmigo, preocupada por interferir en nuestra relación. Así que nuestros padres la llevaron, junto con el bebé, de regreso a la casa de los Carter. Había terminado por completo con su fase de chico malo. Ese pequeño cachorro de lobo la había dejado marcada de por vida. Juró que nunca volvería a casarse. En cuanto a mí, 2 años después, di a luz con seguridad a mi primer hijo con Isen. Mirando atrás ahora,
Sabía que el acuerdo original entre nosotros, el matrimonio nacido de un pacto, había desaparecido hacía tiempo. Lo que comenzó como un contrato se había convertido en el verdadero inicio de nuestra vida juntos.